en estos tiempos un poco extraños que nos toca transitar. Pensé cuando preparaba esta exposición en tocar 4 puntos. Un primer punto referido al tiempo escolar, ¿no? Un poco sobre la base de la idea de que la escuela produce lo que produce por el tiempo que ofrece, esta idea que está tan en medio de la discusión pedagógica desde hace un tiempo ya, pero especialmente por estos días. Una segunda idea referida al acto de jugar, y decir algo acerca del jugar, y al tiempo de juego, y al sentido del jugar. Un tercer momento dedicado a la cuestión del cuidado, porque creo que son, bueno, tres ejes más o menos fundamentales en estos días. Y un último punto referido a una cita de un libro de Jorge La Rosa, que me parece que puede tener cierta sintonía, ese final, con el principio. Para hablar de los tiempos escolares y de estos tiempos escolares trastocados, me vino la imagen de la burbuja, en primer lugar, porque hablamos de las aulas burbujas, de los grupos burbuja, y quién pertenece a esta burbuja. Y esta odisea de las burbujas me recordó aquella serie de los años 80, ¿no? Odisea Burbujas, en la que había un malvado ecoloco que contaminaba y ensuciaba. Y de pronto ese recuerdo me resultó irónico, porque estamos viviendo una pandemia que tiene sus raíces profundas en la irresponsabilidad ambiental de nuestras sociedades. Entonces, esta odisea de las burbujas y la imagen de aquel ecoloco me parecieron un recuerdo que me arrancó una sonrisa irónica, ¿no? Pero en relación a esta idea de la burbuja, me gustaría concluir después, cuando llegue hacia el final de la exposición, con la idea de la pompa de jabón, que es la que trae Jorge La Rosa en un apartado de uno de sus últimos libros, El elogio del estudio, donde habla de pompas de jabón como pompas de igualdad, mencionando un poquito la canción de Serrat, ¿no? Aquella que habla de las pompas de jabón. Entonces, bueno, comencemos por hablar, por decir algo, acerca de los tiempos escolares. Acerca de los tiempos escolares trastocados. Creo que hay varias tesituras del tiempo acerca de las cuales podríamos decir algo y de las cuales podríamos tomarnos para pensar estos tiempos escolares desde el jardín y desde estos tiempos. El primero es el tiempo formal, que en el jardín está simbolizado sobre esta grilla semanal, cronograma, agenda semanal o como se la llame en cada lugar, que es esta especie de herramienta que nos ordena las tareas, pero que sobre todo busca ordenar el tiempo. El tiempo del cronograma es un tiempo que está materializado en ciertos objetivos que se formulan en la planificación, por ejemplo, un tiempo que se piensa siempre hacia adelante y en términos más o menos productivos, un tiempo en el que esperamos que los alumnos transiten ciertas experiencias y lo decimos de una manera explícita en los objetivos de la planificación, que los alumnos, como si ese tiempo por delante pudiera embaldosarse, marcarse, señalarse, y entonces ese cronograma nos marcará un poco un mapa de momentos que van a tener lugar y que van a estar divididos por estas líneas imaginarias que trazan el cronograma. Y la idea de misterio, que es una idea abstracta, que es una idea misteriosa, ligada a la experiencia, ligada a las sensaciones, encuentra en el cronograma como un asidero, ¿no? Un lugar del que agarrarse, porque el tiempo en el cronograma se vuelve algo nítido, se vuelve algo exigible. ¿Qué pasó? Que a las 4 de la tarde no estábamos allí, por ejemplo. Se vuelve evaluable, se vuelve medible. No falta quien cree que la medida de la calidad es el tiempo medible. Y los cronogramas son un instrumento que hace que los tiempos, de alguna manera, se conviertan en un proyecto de ocupación de los tiempos, ¿no es cierto? Entonces hay algo de esta forma de tiempo que organiza la vida institucional, que facilita el trabajo de quien tiene la visión más panorámica desde la gestión, por ejemplo. Y la pregunta que creo que uno puede hacerse en este momento es si es posible reconstruir ese tiempo escolar bajo esta modalidad
intermitente, bimodal, a veces a la distancia, en muchos casos a la distancia, especialmente en el ciclo maternal. Entonces, ¿hasta qué punto este tiempo formal muestra sus debilidades? Y también hasta qué punto la existencia de ese tiempo formal como una representación puede servir también como algún tipo de refugio, ¿no? Un segundo modo de pensar el tiempo es el tiempo vivido. Esta dualidad del tiempo, de ser medible, de ser el cronos, como se lo llama, digamos, de ahí viene cronograma, cronómetro, etc., contrasta con un tiempo de la vivencia, un tiempo psicológico, un tiempo experiencial, y que así como se habitan los espacios y se los convierte en lugares, se habitan los tiempos, ¿no? Esta idea de habitar, que es tan sencilla, tan evidente para el caso de un territorio, que se convierte en nuestra patria cuando lo habitamos, en nuestra casa, en nuestro lugar, en nuestro hogar. Esta idea de habitar que es tan nítida en términos geográficos, digamos, se puede llevar también al plano temporal. De hecho, cuando alguien dice, en mis tiempos las cosas eran distintas, o en mi época las cosas se hacían así o así, sugiere que uno pertenece a un tiempo, que uno pertenece a una época, ¿no es cierto? Y que esa época le es propia. Ahora, esta época no es de nadie, esta época no es de nadie, porque quizás en el futuro recordemos en tiempos de la pandemia, pero para referirnos a la pandemia, nosotros decimos en tiempos de pandemia, ¿no? Se están publicando un montón de libros que se llaman, no sé, la gestión en tiempos de pandemia, la enseñanza en tiempos de pandemia, etcétera, en tiempos de pandemia, ¿no? Y el tiempo de pandemia nos enfrenta, creo, a dos formas del tiempo, que son formas muy particulares. Me refiero a Santiago Albarrico, filósofo español. Él habla del tiempo del confinamiento y del tiempo tecnológico, como dos tiempos propios de la pandemia, que a diferencia de otros tiempos, porque cuando uno se la pasa aburrido, por ejemplo, o uno se la pasa muy divertido en travesías y aventuras, uno tiene fuertes recuerdos de esa forma del tiempo. Pero el tiempo confinado, dice Albarrico, y voy a leer lo que él dice, es un tiempo paradójico, porque está encajonado, aprisionado en un espacio estrecho y él mismo se vuelve espacio, de manera que se recorre la jornada en los mismos 4 pasos con que recorremos la habitación. De un solo paso ya llega la noche, ¿no? Como que el tiempo de estar confinado es un tiempo que transcurre sin el día y la noche, etc. Y con respecto al tiempo de la tecnología, bueno, es un tiempo, él dice que es un órgano rumiante que no distingue entre la ingestión y la evacuación, ¿no? Las cosas que nos pasan a través de una pantalla no nos terminan de pasar del todo. Si yo en vez de hacer esta presentación a través de la plataforma Zoom, hubiera viajado hasta Córdoba y estuviera encontrándome en un aula, en un salón con todas y todos, lo recordaría de otra manera seguramente, bueno, ya veremos. En cuarentena, entonces, encerrados, sin jardín presencial o con un jardín presencial intermitente, muchas familias dicen, los chicos se aburren, ¿no? Y creo que esta idea del aburrimiento, además, es una sugerencia interesante para pensar el tiempo, ¿no? ¿Qué nos pasa en este par, diversión-aburrimiento, que es un par tan potente en el jardín? Porque la idea de diversión muchas veces ha sido denigrada como algo superficial. Los chicos no van al jardín, se ha dicho, meramente a divertirse, van a construirse como sujetos sociales, van a lograr autonomía, van a realizar aprendizajes, etc. Pero a la vez, la idea de divertirse y de aburrirse es una idea que atraviesa mucho la experiencia infantil, ¿no? En ese punto, y para cerrar la idea que había abierto con Santiago Albarrico, Albarrico hace todo un elogio del aburrimiento. Si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, un texto llamado Elogio del aburrimiento, escrito por Santiago Albarrico, van a encontrar un texto delicioso que comienza diciendo algo así como que hay dos maneras de lograr que una persona no piense. Una es, por supuesto, la explotación, ¿no? Obligarlo a trabajar sin descanso bajo el yugo de la explotación. La otra es mantenerlo muy divertido y muy entretenido sin interrupción, ¿no? Entonces él habla un poco de este efecto idiotizante que tiene el exceso de estímulo, de esta vida acelerada, etc. Y defiende el aburrimiento como un tiempo para encontrarnos cara a cara con nosotros mismos, la experiencia del tiempo puro, etc. Bueno, me parece que llamarlo aburrimiento es feo,
pero que tiene otros nombres interesantes, pensamiento, pregunta, meditación, espera, ocio, que es sinónimo de escuela. En fin, quizás balbucear estas otras palabras puede ser un ejercicio interesante para pensar estos tiempos en el sentido vivencial que trasciende el del cronograma, ¿no? Un tercer modo de pensar el tiempo es el tiempo de los momentos. En el jardín, y justo tengo aquí atrás estos libros clásicos del nivel inicial, La vida en el jardín, La vida en el jardín de infantes, de Wilsey Stageman, y Fundamentos y estructura del jardín de infantes, de Cristina Fritzsche y Eve Duprat, en los cuales algo de lo que se hace es describir la jornada del jardín, describir sus momentos, ¿no? Los menciono como libros inaugurales, uno es de los años 50, el otro de los 60, de fines de los 60, pero ya en ese momento, hace muchos años, se pensaba el jardín como un espacio en el que se brindan ciertos momentos, una secuencia de momentos. Entonces creo que esta idea de pensar la jornada escolar en el jardín como el momento del intercambio, el momento del cuento, el momento del juego en el arenero, en el patio, en el Zoom, etc. El momento de los rincones, el momento compartido de la comida, de la merienda, el momento de la clase de música, de la clase de educación física, etc. Y momentos además que no están tan institucionalizados como estos que acabo de mencionar, pero que también existen, como ciertos ritos habituales en la transición entre actividades, el momento posterior al comedor, a la comida, en el cual hay cierta espera de que suceda algo diferente después, los momentos paralelos en los que algunos chicos, por ejemplo, descansan, están durmiendo una siesta, y otros están despiertos y habitan ese espacio, los momentos del día de lluvia, no sé. La pregunta es si estos momentos, que tienen un profundo efecto formativo, porque si algo se lleva a uno de ir a la escuela, es la tesitura y la sensación de ciertos momentos en los que a uno le pasaron ciertas cosas, podemos llegar a las chicas y a los chicos con momentos, con cápsulas de experiencias llamadas momentos ritualizados bajo las actuales condiciones, y si apostamos a que sí, porque es lo que nos corresponde hacer como educadores, ¿cómo lo podemos pensar? ¿Son nuestras propuestas de juego a la distancia, propuestas que se transforman en pompas de juego, digo, anticipándome a esto de las pompas de jabón, a pompas de juego en los hogares? Los momentos que estructuran estas jornadas bimodales o a la distancia o presenciales con peros y con interrupciones, ¿llegan a constituirse en momentos? ¿Cómo logramos esa momentización, llamémosla, del tiempo? Cuarto elemento referido al tiempo, y me referiré a 5 aristas del tiempo, esta es la cuarta, el tiempo de la infancia como un tiempo vital, digamos, y no me refiero a la edad comprendida entre tal y tal año, sino que me refiero al modo de habitar el tiempo propio de la mirada infantil, también de los chicos, o de la mayoría de ellos, pero que tiene que ver con esta patria temporal que es el presente, ¿no? Un detalle del que caí en cuenta hace poco, pero me gustaría subrayar, es que para los chicos este no es un tiempo de pandemia. Este es el tiempo de su infancia. Para ellos no hay excepcionalidad en la pandemia. Yo soy padre de una niña de 3 años, por ejemplo. La mayor parte de su vida, que es capaz de recordar hoy, fue en pandemia. Para ella no estamos transitando una excepcionalidad. Para ella está transitando su infancia. Y su infancia es su cotidianidad, son sus momentos, son sus relaciones, y la sensación de excepcionalidad que vivimos los adultos no la perciben de la misma manera los chicos. Creo que el mapa del tiempo en las instituciones viene asociado a ciertas expectativas respecto de los niños en cuanto a que tienen que suceder ciertas cosas, ¿no? Hay un tiempo reloj que traza una agenda de logros en los niños, y que en los jardines a veces lo tenemos muy presente, y tal vez demasiado presente esta agenda, ¿no? Que cuando gatea, que cuando camina, que cuando habla, que cuando dibuja la figura humana, que cuando escribe su nombre.
Y hay también un énfasis en esta vigilancia del desarrollo que venía siendo superada desde hace ya un buen tiempo por las visiones de despatologización de las infancias, etcétera, pero que merced a la centralidad que se le está dando a algunos enfoques basados en las neurociencias, por ejemplo, hay como una recuperación de esta obsesión desarrollista y biologicista, ¿no? La idea de que los niños tienen ciertos tiempos de atención determinados, que en sus pequeños cerebritos vienen más o menos formateados a tiempos que tienen que ser respetados, etcétera, y que entonces los docentes tenemos que conocer los tiempos cerebrales porque cambian en cada periodo de la vida, etcétera. Bueno, creo que vale la pena, hoy más que nunca, pensar en el tiempo infantil como un tiempo que se habita, y en el tiempo infantil como un tiempo que no es exclusivo de los sujetos niños, sino que, como insiste en su obra Paulo Freire, por ejemplo, dice Freire concretamente: nadie es viejo solo porque nació hace mucho o joven porque nació hace poco. Somos viejos o jóvenes más en función de cómo pensamos el mundo, de la disponibilidad con la que nos entregamos a la curiosidad, al saber, etcétera, ¿no? Esta idea de la infancia como algo que va más allá de la edad. Me viene también a la mente una imagen de una película. Es una película de Bruno Estañaro, que está publicada por ahí en el canal Encuentro, una película muy bonita llamada Especial Jardines, se la puede ver en YouTube. Y en esta película, en alguna escena muestran a los chicos merendando o desayunando unos vasitos de yogur. Y a uno se le cae el yogur sobre la mesa, y entonces el nene agarra el vaso y lo desliza sobre el charco de yogur, la cámara, una cámara que revela el ojo infantil del que está filmando, se detiene largamente en el movimiento circular de la base del vaso sobre el charquito de yogur. Y ese niño que está, digamos, fijándose en ese detalle, quedándose en el charco de yogur, que no está apurado por limpiarlo, no está preocupado por la suciedad que generó, no está asustado de que lo vayan a retar porque volcó el yogur, no está lamentando que se derrocha yogur, y tampoco lo está sacándole una foto con el celular para subirla rápidamente a alguna red social. Está ahí. Ese estar ahí, este tiempo sin celular, este tiempo sin la búsqueda de las respuestas inmediatas a cualquier duda que surja, es un tiempo infantil que nos conviene mucho a todos y que vale la pena pensar cómo reconstruirlo en cada una de las iniciativas enseñantes que tomamos en estos tiempos. Y la quinta arista del tiempo, quizás un poco más filosófica, si acaso las otras no lo son, es el del tiempo que nos imponen las épocas en general, más allá de que esta época nos imponga algo por su carácter pandémico, ¿no? Es decir, cuando decimos época, cuando los niños dicen época, se refieren a la época de los dinosaurios, a la época de las damas antiguas, como mi sobrino Gael, que un día le preguntó a su abuela, a mi mamá, dice, estaba pensando, dice, si antes era la época de los dinosaurios y después la época de las carretas, dice, esta época que estamos ahora, ¿cuándo termina? Como que estaba tomando conciencia por un momento con la idea de época como algo que se habita, ¿no? Carlos Escliar, en un libro muy bonito que debo tener por ahí, bueno, tengo aquí anotada una cita, dice, como un tren sobre el abismo, uno de sus últimos libros, él dice, hablamos sobre una época que nos habla, leemos acerca de una época que nos lee, pensamos mientras se establece qué es o qué no es el pensamiento. Y el tiempo que nosotros pasamos pasa también a través nuestro, en el sentido de que la época, agregaría yo, es un espacio en el que mientras unos llegan, otros se van. Es como el andén en el que algunos llegan con el tren de las 5 y los otros ya se están yendo con el tren de las 6. No es el mismo lugar para todos la época durante el rato que la compartimos. Y claramente la distancia generacional, que es propia de la vida en la escuela, porque cuando estamos en el jardín estamos propiciando el encuentro de distintas generaciones, y en el jardín esto es más fuerte que en la universidad, y es más fuerte que en la escuela secundaria también, probablemente, porque la distancia en edad es siempre mucho mayor, y porque la tesitura de cómo se vive la época a los 1, 2, 3, 4, 5 años, y cómo se la vive con la edad de un adulto que es docente, genera contrastes muy bonitos y muy interesantes, ¿no?
Entonces, estas modalidades de vivir el tiempo que coexisten en las escuelas valen la pena de ser recuperadas, un poco porque la pregunta que podríamos hacernos, y ya cierro esta primera cuestión del tiempo, es qué nombres para esta época y para sus infancias estamos escribiendo nosotros con nuestra enseñanza por estos días. ¿Qué lugar le estamos dando a estas vivencias del tiempo? La segunda cuestión a la que quisiera referirme es la cuestión del juego. A mí me gusta pensar que el juego es una forma de tocar el mundo, es una forma de tocar las cosas, y por eso me gusta llamarlo como un tacto atencional de la infancia. Tacto atencional en el sentido de que cuando tocamos las cosas jugando, y no solo las tocamos con las manos, las tocamos con el oído, con la mirada, pero también las tocamos con el recuerdo, y las tocamos con la expectativa, y las tocamos con cierto tono de disfrute y de desafío que es propio del juego, le prestamos una forma de atención muy particular a las cosas, y entramos en una forma de relación muy íntima con las cosas, que no se parece a casi nada, que en otros niveles de enseñanza tal vez se parece al estudio, porque cuando uno estudia, y uno estudia apasionada y vocacionalmente, a uno le pasa algo parecido. Y uno toca con la lapicera, y uno toca con los ojos, y uno toca con la conversación con otro, ¿no es cierto? Hay una distinción muy linda que retoma Jorge La Rosa de un texto de Santiago Albarrico, que dice que el mundo se puede dividir en tres grandes categorías. Todas las cosas del mundo se pueden dividir en tres grandes categorías. Las cosas de comer, las cosas de usar y las cosas de mirar. Donde las cosas de comer, por ejemplo, un sándwich de hamburguesa, son las cosas que tienen que ver con nuestra biología, con la supervivencia, y son cosas además fugaces, que apenas se las pone delante nuestro, las devoramos y desaparecen. Y cosas con las que nos relacionamos desde la voracidad, desde el apetito, o desde la angurria, si se quiere. Las cosas de usar son cosas más duraderas que las de comer, pero que también se gastan, ¿no es cierto? Pero que tienen que ver con algo que va más allá de la necesidad natural, del hambre o del apetito o de la angurria. Y en cambio las cosas de mirar, que ni se comen ni se usan, solamente se miran, porque serían las maravillas, las cosas ante las cuales nos conmovemos, las cosas ante las cuales nos quedamos pensando, las cosas ante las cuales nos emocionamos o nos indignamos, pero son cosas que ni se comen ni se usan, son bellamente inútiles, porque son incomestibles y son inútiles, pero dice Santiago Albarrico que frente a estas cosas se abre un espacio, se abre una distancia que nos permite tener algo en común entre las personas, una memoria colectiva, el lugar del juicio y del contrato, dice él, el lugar del entendimiento, de la razón, de la imaginación. Y dice Albarrico sobre esta distinción: las cosas de comer sirven para mantener la vida, las cosas de usar sirven para mantener la sociedad, las cosas de mirar sirven para mantener el mundo. Qué bonita cita. Entonces lo que yo me pregunto es, si vamos a hablar de juego, ¿a qué género de cosas pertenecen las cosas de jugar? Así como hay cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar, digamos también, extendiendo la tipología que plantea este filósofo, que existen cosas de jugar. Y no me refiero solamente a los juguetes, ¿no? A los juguetes que se pueden comprar en una juguetería, sino a cualquier objeto que se convierta en una excusa para ponernos en una posición lúdica, ¿no? Yo me gusta distinguir entre lo que serían los juguetes de diseño y lo que podríamos llamar los juguetes de encuentro, porque el encuentro, no sé, acá tengo un mouse, por ejemplo. Para mí es un mouse, pero bueno, ya sabemos, cualquier niño que agarre esto, este objeto bonito con una luz y con aerodinámico, lo va a convertir en cualquier otra cosa, ¿no? O cualquier persona en posición lúdica. Entonces ese no es un juguete de diseño, es un juguete de encuentro, el encuentro entre un objeto y una persona que quiere jugar. Y creo que no cabe duda que las cosas de jugar, si se tienen que parecer a algo, es a las cosas de mirar, ¿no? Porque el juego en este punto es como la versión infantil del estudio, en el sentido que yo decía recién, de esta relación afectiva, amorosa, apasionada, y además infinitamente gratuita, que se mantiene con las cosas en el jardín, en la escuela, en el juego, cuando el juego es propiciado por la escuela. Por esta razón,
es que pienso, y esta es la idea que tengo ganas de compartir con más vehemencia respecto del juego, que en el jardín y en la vida, el juego pierde mucho si se lo mira bajo la lupa del aprendizaje, bajo la lupa de las capacidades, de las competencias, de las habilidades que el juego promueve. No porque el juego no sea un escenario en el cual el aprendizaje puede suceder, de hecho, absolutamente lo es, pero creo que el juego crece y se amplifica si se lo piensa como un espacio más abierto de relación con el mundo, que como un espacio en el cual hay que contabilizar los aprendizajes puntuales que se hacen, ¿no? Es decir, creo que el juego se destiñe un poco si uno lo pone bajo la luz de preguntas tales como ¿qué contenidos puntuales está aprendiendo este niño mientras juega? Y en cambio el juego crece, se enriquece, se profundiza, se complejiza, si lo interrogamos de un modo más abierto. Por ejemplo, hacia qué lenguajes, hacia qué modos de relacionarse, hacia qué modos de pensar, qué estéticas, qué experiencias desafiantes trae un juego en un sentido más amplio, más general, cómo el acto de jugar nos pone en esa situación. Entonces, no miramos de la misma manera la escena del juego si la miramos haciendo la checklist o la contabilidad de los aprendizajes, que si la miramos desde este posicionamiento más amplio de mayor respaldo a unas intervenciones más abiertas, más generales, más amparadas en un modo de estar que en el cálculo de ciertos efectos, ¿no? Y esto, bueno, lo sabemos también porque cuando uno lee los informes que en los jardines se hacen de los chicos, uno puede leer un informe en el cual desde afuera y desde arriba alguien escriba una descripción un poco ajena del tipo, bueno, Juanita es una niña muy alegre, entra al jardín, cuelga su mochila, cuando pinta usa los colores de tal manera, cuando escribe usa las letras de tal manera, disfruta tal cosa, participa de tal otra, colabora en la de más allá, logra esto, todavía trabajamos en lo otro, comparte esto, pero todavía no comparte lo otro, etc. Creo que sabemos de qué tipo de escritura estoy hablando cuando recorro, digamos, este ejemplo espontáneo. Pero en esa descripción taxonómica, el niño está un poco puesto en el lugar del ratoncito blanco al que se observa desde afuera su comportamiento y se lo describe, ¿no es cierto? En base a cierta evidencia se elabora un informe. Esa contabilidad de lo que el niño logra y no logra, puede y no puede, creo que se vería superada, y se ve superada muchas veces cuando los informes no son así, sino que se dice algo así como, bueno, en esta sala trabajamos tal y cual proyecto, que consistió en tal cosa, y en el marco de estos proyectos, o de estas propuestas de enseñanza, o de estos momentos desplegados en la jornada, pude ver que Juanita hacía esto y aquello, viéndola jugar de tal manera, muchas veces me he preguntado tal cosa, he notado un cierto proceso que podría describir en 3 momentos, un primer momento así, otro asá y otro asá. Acá hay un dibujo que hizo en marzo y acá hay otro que hizo en octubre, y mirándolos yo pienso que un día me preguntó tal cosa y me quedé pensando tal cosa. Hay algo de lo narrativo, de lo anecdótico, que además cuando uno escribe sobre los niños, y no estoy pensando en términos de evaluación, sino en términos de modos de mirarlos, y modos de mirarlos jugar especialmente, que cuando uno asume esta posición para mirar y para reflejar en una escritura lo que uno miró, creo que uno se posiciona de otra manera, porque entonces ya no va a venir la directora a decir, bueno, no, acá no pongas que es alegre, poné que se muestra alegre, con estas prevenciones habituales que se tienen en los informes, no tanto sobre la alegría, sino sobre cuestiones consideradas menos positivas, porque uno está involucrándose en la escritura, y uno está diciendo, mirándolo jugar, pensé tal cosa y me hice tales preguntas. Y lo pienso como educador, pero lo pienso también como padre, ¿no? Como me gusta más leer eso sobre mi hija que otra cosa. Bueno, entonces nada, claramente el juego tiene una inmensa relevancia como contenido en sí mismo, más que como transmisor de otros contenidos, aunque por supuesto que se aprende jugando, pero me sumo a esta afirmación tan bonita de Jorge La Rosa, que dice, en definitiva, a la escuela no vamos para aprender cosas, no vamos para aprender una lista de cosas, aunque por supuesto que las aprendemos, sino que vamos para estudiar.
que es una relación con el mundo que la escuela ofrece, y en el jardín bajo la forma del juego, y que tiene que ver menos con la huella en la memoria o la huella en la habilidad de una serie de capacidades o de destrezas, y más con una forma de verse y de ver, de mirarse y de mirar el mundo, ¿no? El tercer punto en el que me gustaría detenerme, como había anticipado, es la cuestión del cuidado. Y para detenerme en este punto, como es algo de lo que se habla mucho por estos días, afortunadamente, y como es algo de lo que yo mismo he hablado mucho, me voy a saltear las definiciones etimológicas sobre el cuidado, aunque son muy bonitas, porque la idea de cuidado tiene que ver con la idea de atención, y ahí la idea del tacto atencional también es una forma de pensar el cuidado. Me saltearé el contraste entre el cuidado como una política de cuidado y el cuidado como un gesto mínimo de cuidado, porque hacen falta políticas de cuidado desde el Estado, por supuesto, y también gestos de cuidado desde los encuentros singulares que se tienen en cada espacio, y el cuidado aúna al nivel inicial además, ¿no? Como un paraguas ético, como un paraguas pedagógico en el cual la distinción entre maternal e infantes es una distinción banal, y además porque ya se ha dicho mucho sobre la falsa antinomia entre enseñar y cuidar, sobre el valor del acto de cuidar y lo difícil que es codificarlo, ¿no? Porque uno en el diseño curricular puede armar categorías para las áreas del conocimiento o cosas por el estilo, pero la cuestión del cuidado es más difícil de codificar y de momentizar. Acerca de la violencia de ciertos marcos teóricos que dominan en la discusión actual, ¿no? Cierta educación en valores o educación moral o cierta moralina de que se han perdido los valores y que buscan el cuidado donde el cuidado tal vez no está, o la violencia de ciertos marcos comerciales, como había dicho antes, respecto de las neurociencias, pero que en este caso habría que pensarlos en los términos de la educación emocional, esta perspectiva biologicista, muy asociada al control disciplinario y al control en pos de la eficiencia de origen empresarial, ¿no? En la cual la cuestión del cuidado aparece bajo disfraces poco amigables, dejando entonces algunas de estas cuestiones simplemente nombradas y flotando en el aire, y sabiendo además que educar es al mismo tiempo conservar algo del mundo y transmitirlo, y también renovar algo del mundo, y que el cuidado tiene que ver un poco con las dos cosas. Porque cuando cuidamos a los chicos de los peligros que hay ahí afuera, pero también cuidamos al mundo educando, porque los chicos salen al mundo y lo miran de otra manera si pasaron por la escuela, y lo cuidan de otra manera si pasamos por la escuela. Y que la ESI y la perspectiva de género nos ha proporcionado muchas e interesantes nuevas miradas sobre la cuestión del cuidado, pero me gustaría a mí centrarme simplemente en 4 pequeñas imágenes puntuales acerca del acto de cuidar en relación a las infancias. La primera es la idea de cuidar como asumirnos presentes. Asumirnos presentes. El acto de la presencia es un acto de cuidado, porque uno de los descuidos más grotescos en relación a los niños, al menos así me parece cuando observo ciertas formas de relacionarse entre adultos y niños, es el de cultivarlos desde afuera, el de mirarlos desde arriba, el de despreciar su presencia o directamente olvidarnos que están allí, invisibilizarlos, hablar frente a ellos en tercera persona como si ellos no estuvieran. En algunos maternales, el acto de levantar al niño en brazos se estudia en el profesorado, quiero decir, ¿no? Los que estudiamos para educadores de la primera infancia sabemos que alzar un niño en brazos no es abducirlo del piso como se levanta un objeto, sino que hay toda una gestualidad propia, que uno dice muchas cosas cuando alza en brazos a un bebé o a un niño, ¿no? Entonces la desconsideración de los tiempos de los chicos, la arrogancia de la superioridad adulta como medida de la mirada hacia los chicos, creo que es la forma de descuido más grotesca. Y que vale la pena entonces decir que cuidar es asumir la presencia de los niños y las niñas y asumirnos presentes frente a ellos y tomar conciencia de ese entre que se produce, como una primera cuestión muy básica, ¿no? La segunda cuestión es cuidar desde el punto de sacarse de encima todas las impostaciones
que caracterizan a los vínculos estereotipados entre adultos y niños. Porque otra forma usual del descuido, tal vez la contraria de la anterior, es la impostación. Por un lado, bajo los modelos de los discursos televisivos o comerciales que le hablan a los chicos, ¿no? Diciéndoles, amiguito, no sé qué, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero también todo tipo de discursos moralizantes que demarcan muy a fuego las fronteras, ¿no? Los que hoy son adultos mayores recuerdan la época en la que a cierta edad te ponían los pantalones largos, ¿no? Y esas cosas. Hay ciertas ritualidades de tránsito que muchas veces llevan a los adultos a simplificar el mundo infantil. Por eso la palabra infantilizar a veces es una palabra parecida a denigrar, y que por otro lado la extrema pedagogización de cualquier contacto con los chicos es también una cierta forma de descuido o de impostación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, asumirse presentes, sacudirse todas las impostaciones y poder establecer una conexión con ese tiempo infantil que se encarna en esos cuerpos. En tercer lugar, la idea de cuidar como desetiquetar, porque fíjense que cada una de estas figuras del cuidado en realidad son formas de cuidarse del descuido, ¿no? Y una forma de descuido es la etiqueta, porque el cuidado es siempre situado, ¿no? Y eso hace que cualquier forma de generalización hacia los chicos, porque los chicos son chicos, y eso lo explica todo, en realidad no explica nada, ¿no? Los chicos no son chicos, son esos chicos, esas chicas, ese chico, esa chica. Entonces la atención a lo singular es una forma peculiar de cuidado que me parece que puede consistir en arrancar etiquetas sobre las infancias en general, sobre los chicos que vienen de tal barrio, sobre los chicos de tal sala, sobre los chicos que me los describieron de tal y de cual manera en los informes sus docentes del año pasado. Entonces, asumirnos presentes, ¿no es cierto? Desimpostarnos, desetiquetar, y creo que si hay una forma de cuidado que se materializa en el vínculo asimétrico entre adultos y niños, es el de compartir las experiencias del afecto, y ese me parece es el cuarto punto, ¿no? Cuidar las relaciones al interior del grupo, los modos de encontrarse, los modos de coincidir. Creo que cuando mostramos que las cosas que les pasan a las nenas y a los nenes en el grupo nos pasan también a nosotros, no solo les pasan a ellos, cuando mostramos que los adultos, los docentes, estamos allí también dejándonos atravesar de esa afectividad imperante que está anclada en relaciones, ¿sí? Que no es un emoticón de una emoción que hay que aprender y controlar, sino que es un afecto que nos invade a nosotros también con ellos. Creo que lo contrario de compartir las experiencias del afecto es enseñar a gestionar las emociones, porque de ese modo uno pone una capa impermeable ante las cosas, se la pretende controlar con fórmulas rígidas, y se patologiza el sentimiento como algo externo, ajeno, que no tiene contexto, que le pasa a un monstruito cuando se puso amarillo y no a una persona cuando vivió una determinada situación que requiere palabras, que requiere encuentros y que requiere esta forma de sintonizar desde lo afectivo. Entonces, he dicho algo acerca del tiempo y de las aristas del tiempo en estos momentos raros. He dicho algo acerca del jugar y de los modos de mirar el juego infantil desde la posición de adultos. He dicho algo acerca del cuidado y me gustaría ya comenzar a terminar esta exposición para poder dar lugar a una conversación, a comentarios, a preguntas, si los hay. Había empezado con la idea de la burbuja, dije, y me gustaría finalizar con la idea de las pompas de jabón, porque si hacer jardín es hacer escuela, creo que esta cita de Jorge La Rosa en el elogio del profesor, hay un apartado de ese libro que se llama Entre la gratuidad y la promoción, los dones y los méritos, ¿no? Que es una conversación que La Rosa tiene con otro profesor argentino que se llama Maximiliano López, y hablan de refugios, burbujas respirables dentro de un aire irrespirable.
y citan a Serrat, ¿no? Mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. ¿No es una linda descripción del tiempo que los chicos pasan en el jardín? ¿Mm? Burbujas respirables dentro de un mundo que tal vez es irrespirable. Mundos sutiles, ingrávidos, sutiles en el sentido de que las cosas que allí pasan se miran con tiempo, con cuidado, con pluma fina, y no a los tortazos. Ingrávidos, porque se desafía la ley de la gravedad. Lo que cae de maduro fuera de la escuela no cae de maduro dentro de la escuela. Le damos otro tiempo, le damos otro lugar a las cosas. Y gentiles, por supuesto, ¿no? En el sentido de la gentileza y en el sentido de cierta nobleza que tiene. Y la pompa de jabón como este pequeño mundo suspendido, que sin ignorar lo que pasa afuera, que sin pretender darle la espalda al mundo, suspende por un momento la lógica de las causas y los efectos comunes, suspende por un efecto la lógica de la utilidad, digamos, y entonces leo la cita del libro, que dice: lo que me parece más importante es que las condiciones de posibilidad para la existencia de esas pompas de jabón respirables en una atmósfera irrespirable sean, en primer lugar, separar los medios y los fines. Eso de que en la escuela las cosas se hacen por sí mismas y no porque sirvan para otra cosa. Y en segundo lugar, la suspensión de la lógica de la apropiación. Eso de que en la escuela lo importante no es el aprendizaje, los resultados, y menos aún el aprendizaje individualizado, competitivo, orientado a la posesión, sino el estudio, el ejercicio, y yo agregaría el juego, en este caso, y para nosotros, el juego. El juego entendido no como aquella cosa banal que los chicos hacen mientras los adultos agradecen que estén ocupados en eso porque pueden hacer otra cosa, sino aquello que los chicos hacen y que nos permite a las maestras jardineras de ambos sexos darnos cuenta que allí está sucediendo lo que necesitamos que suceda en el jardín, porque el jardín hace escuela, en esas pompas de jabón, en esas burbujas, en esos espacios respirables, en los cuales se construye un mundo, en el sentido de que el mundo no es algo objetivo a ser simplemente conquistado por cada uno, en competencia con los demás, sino que el mundo se fabrica cuando uno se compromete con lo que hay allá afuera. Y pasa a formar parte de nuestro mundo en el momento en el que nos dejamos atravesar por los desafíos de ese mundo, ¿no? Entonces cada conversación, entonces cada escena creada a partir del juego dramático fabrica ese mundo y sitúa a las nenas y a los nenes en ese mundo. Voy a concluir leyendo una pequeña cita de algo que escribí hace poco y que formó parte del libro que se cayó al piso hace un rato, la pedagogía del nivel inicial, mirar el mundo desde el jardín, y que responde o trata de jugar con la pregunta de qué está hecha una maestra jardinera. Y dice así, y con esto termino: una maestra jardinera está hecha de una mirada amorosa hacia el mundo, una mirada que sabe que en cada objeto hay una historia para leer y está dispuesta a leerla y ofrecerla a las chicas y los chicos en el jardín. Leyendo cada objeto, además, reconstruye genealogías y reconoce las huellas políticas y poéticas de la vida cotidiana, alentando el carácter insurgente de la curiosidad infantil, porque el tiempo que se ofrece en el jardín es un tiempo bellamente inútil y por eso es indispensable. Y el espacio es un espacio circular que reúne a los semejantes en el territorio de lo común. Tiempos y espacios de risas, de paseos, de excursiones, de contemplaciones. La maestra jardinera está hecha de cuerpo que juega y que da a jugar y que da a tocar con el tacto atencional de lo lúdico. Y también está hecha de unos gestos de afecto, de cuidado, de confianza, que se traducen en un ingenioso diseño, con lógica de arquitecto, y una cálida hospitalidad con sensibilidad de anfitrión. Una maestra jardinera está hecha de esa disposición a balbucear juntos las lenguas del mundo para abrir los caminos de la conversación y del pensamiento.